la clase de anticoncepción. Bien. Respecto al tema de ayer, lo que vimos ayer, ¿quedó alguna duda que me quieran preguntar antes de comenzar la clase? No, doctor. Bien. Doctor, ¿el Power de ayer lo subirá? La clase grabada se va a subir. Perfecto, gracias. De igual manera, ustedes tienen que saber que disponen en la cátedra de todo el material. Aunque no se suba el teórico del día, lo que se dio, ustedes tienen todos los materiales y si recorren la cátedra virtual, van a encontrar los distintos temas. O sea que si ustedes leen toda esa bibliografía que está ahí, van a encontrar la totalidad. Bien, ¿están viendo la presentación? No, doctor. No. ¿Ahí? Ahora sí. Muy bien. Bueno, ayer habíamos hablado de anticoncepción y habíamos terminado hablando de las recomendaciones de uso y cuándo se encontraban totalmente contraindicados los anticonceptivos orales. No solamente el uso de la anticoncepción oral va a estar indicada como anticonceptivos, ¿sí? Sino que va a haber otros cuadros clínicos, ¿sí? Ginecológicos, en los cuales nosotros vamos a recurrir al uso de los anticonceptivos por la composición hormonal que estos tienen. ¿Cuáles serían estas patologías? En el caso de los sangrados uterinos anormales de causa funcional, no la estructural. Ahora yo les pregunto a alguno de ustedes, ¿yo podré utilizar un anticonceptivo en el caso de una causa estructural como la miomatosis uterina? ¿Quién se anima a contestarme? Yo diría que no, porque el estrógeno actúa en receptores uterinos. ¿Y cuál sería el temor que usted tendría?
y que el mioma a lo largo del tiempo se malignice o haga una complicación de las complicaciones que hacen los miomas. Bueno, ya lo van a ver, la malignización o los cambios sarcomatosos del mioma, ¿sí? Que es una cosa poco frecuente. Doctor, ¿y se pueden utilizar en cambio para tratar el sangrado y la dismenorrea que produce el mioma, los anticonceptivos orales? Por eso yo le estoy preguntando, a ver, ustedes qué opinan, si podríamos dar, en el caso de un mioma, un anticonceptivo hormonal. Yo creo que sí. Yo creo que Bien. sí, por esas dos causas que le dije, para el sangrado y la dismenorrea. Claro. El mioma no le va a dar tanto dismenorrea, ¿sí? Si fuera que estuviéramos hablando del mioma. En el caso de la dismenorrea, podría ser que estuviéramos frente a un cuadro de endometrosis, entonces podría intentarse dar un anticonceptivo, ¿sí? Ya lo van a ver cuando vean endometrosis que puede estar indicado. Ayer yo repetí varias veces que uno de los progestágenos que se utilizaba o que estaba recomendado para endometrosis era el Dienogés. ¿Se acuerdan? En el caso de un mioma, cuando nosotros tenemos un mioma, lo que se altera, por ejemplo, en los intramurales, que son los que nos van a dar los sangrados uterinos anormales, abundantes, se altera la contractilidad y me aumenta la superficie endometral sangrante. El anticonceptivo oral, ¿qué va a hacer? Me va a llevar en general a las modificaciones endometrales con atrofia del endometrio. O sea que hay algunos anticonceptivos que yo puedo dar para disminuir el sangrado en los casos que no sea una indicación quirúrgica aún la del mioma. Bien, entonces, dentro de los sangrados uterinos anormales vamos a tener causas estructurales y causas funcionales, ¿sí? Entonces vemos que podemos indicar para estos trastornos del sangrado a veces el anticonceptivo oral. En los casos de anovulación persistente, como es el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? El síndrome de ovario poliquístico aparte tiene otra serie de signos y síntomas como el acné, la seborrea, y donde el uso de algunos anticonceptivos también va a funcionar muy bien. Y aparte a la mujer le va a hacer tener los ciclos en forma periódica. En el caso de la insuficiencia ovárica prematura, cuando yo tengo un quiste funcional del ovario, también lo puedo indicar por un determinado periodo de tiempo. En el caso de amenorreas asociadas a hiperprolactinemias, sabemos que en las hiperprolactinemias
se tiene que disminuir los niveles de prolactina y recién ahí va a retornar al ciclo normal. Como estas mujeres están en amenorrea, muchas veces, aparte de regular el ciclo, se les puede asociar un anticonceptivo oral a los fines de que no vayan a quedar embarazadas, ¿sí? Porque como están en periodos de amenorrea, cuando uno restituye los valores de prolactina normal, pueden hacer la descarga de las gonadotrofinas y hacer la ovulación. En el caso de las dismenorreas, que es lo que ustedes recién mencionaban, tanto primarias o secundarias, y dentro de las dismenorreas secundarias, una de las causas que la puede producir es la endometriosis, en la cual va a estar indicada. Y también lo podemos indicar en el caso de que la paciente tenga coagulopatías, ¿sí? O sea, que tenga esos sangrados uterinos anormales y se deban a alguna alteración por coagulopatía. No así cuando tenemos antecedentes de tromboembolismos. Bien, cuando nosotros hablábamos del sangrado uterino anormal y teníamos el sangrado que se producía entre menstruaciones, ¿sí? Cuando yo tengo un sangrado uterino normal, siempre tengo la obligación de descartar la causa orgánica, ¿sí? En la mujer joven es raro que tengamos un carcinoma de endometrio. Eso se da a partir de los 40 años, pero podemos tener casos, ¿sí?, en los cuales esta patología puede estar. Entonces siempre tengo que descartar una patología orgánica. Entonces, cuando tengo este sangrado intermenstrual, ¿qué tengo que hacer? Hay una inestabilidad del endometrio, ¿sí?, que lo produce el progestágeno. Entonces, si yo aumento la dosis de estrógeno que tenga el anticonceptivo, me va a estabilizar mejor el endometrio. En el caso de que tenga spotting, o sea que es el pequeño sangrado que se produce a lo largo del ciclo entre menstruaciones, le aclaro a la mujer que esto puede suceder y pasado los 3 meses del consumo, si no revirtió espontáneamente, voy a cambiar a un anticonceptivo con mayor dosis de estrógeno. Bien, ¿qué puede pasar también con los anticonceptivos? Que la paciente entre en amenorrea, ¿sí? Recuerden que el anticonceptivo va a actuar inhibiendo el eje, ¿sí? Por lo tanto, la liberación de hormonas, o sea que tiene un impacto a nivel del hipotálamo hipófisis. Entonces, primero si la paciente ha tomado estrictamente, sin olvidos, el anticonceptivo, voy a pensar que es por el uso del anticonceptivo. Si la paciente dice que puede haber tenido alguna falla, siempre voy a descartar el embarazo. ¿Sí? Estas son consultas frecuentes con las que ustedes se van a encontrar
en atención primaria de la salud. Puede ser que haya una persistencia en la ausencia del descamado, ¿sí? Entonces, siempre voy a tratar de aclarar el origen y muchas veces las pacientes, ellas mismas suspenden la anticoncepción porque o tienen miedo de estar embarazadas o porque ellas mismas desean continuar menstruando. Yo creo que ayer les mencioné, dentro de los ciclos que tenemos de anticoncepción, tenemos la anticoncepción sostenida en el tiempo, que yo lo puedo, o sea, puedo dar anticonceptivos en forma permanente por 3 meses, ¿sí? Donde la paciente no va a menstruar porque yo no la someto a los periodos de placebo, o lo puedo mantener durante 1 año con la anticoncepción y luego hago un descamado en forma anual. Eso sería la anticoncepción sostenida, ¿sí? Y no se ha visto que nos traiga ningún tipo de problema. El mayor problema que pueden tener es que muchas mujeres quieren seguir menstruando, ¿sí? Pero uno ve también que hay otro grupo que la menstruación le resulta un problema. Entonces, nosotros podemos hacer ciclos extendidos donde la paciente va a deprivar 1 o 2 veces al año. Bien, esto ya lo aclaré. Entonces, acá vuelvo a repetir los beneficios no contraceptivos que va a tener el uso de los anticonceptivos orales, ¿sí? Como es el caso de la dismenorrea, los sangrados uterinos anormales, el síndrome premenstrual, en el caso de hiperandrogenismos, ¿sí? Tiene también una acción protectora para algunos cánceres. Fundamentalmente es para el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio. ¿Por qué? Cuando hablamos de cáncer de ovario, los tumores más frecuentes son los tumores epiteliales. Y en la génesis de estos tumores epiteliales se habla que los múltiples traumas que tiene el ovario por cada ovulación, ¿sí? Puede ser el origen de la aparición de estos tumores epiteliales. Por lo tanto, el uso de anticonceptivos, al inhibirme la ovulación y dejar en reposo el ovario, ejercería un factor protector para la aparición de estos tumores. Con respecto al carcinoma de endometrio, la aparición del mismo va a estar también relacionado a un hiperestrogenismo, ¿sí? Donde aumenta la actividad proliferativa, ¿sí? Y no tiene la oposición que nos da progesterona. Entonces, cuando yo doy un anticonceptivo, tanto de progestágeno solo o de estrógeno progestágeno, voy a estar manteniendo a nivel endometrial una secuencia de ciclo con la oposición que me da la progesterona, por lo tanto tengo el factor protector para el cáncer de ovario.
Bien. Esto ya lo vimos en sangrados uterinos anormales. Y de esta manera dejaríamos ya los anticonceptivos combinados para pasar a la anticoncepción de emergencia, que también se realiza en forma oral. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que hemos hablado? No, Parece doctor. que no. Bien. Vamos a pasar entonces a la anticoncepción de emergencia. Sabemos que esta la vamos a utilizar después de la falla de un método anticonceptivo o en aquella mujer que no está tomando ningún método anticonceptivo y ha tenido una relación sexual sin protección. La anticoncepción de emergencia me va a prevenir más del 95% de los embarazos cuando se utiliza dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual. Pero tenemos que saber que cuanto más pronto la utilicemos después de la relación sexual, mayor va a ser la eficacia. Hay distintas formas en las cuales nosotros podemos aplicar la anticoncepción de emergencia. Tenemos píldoras que tienen solamente progestágeno. Hay píldoras anticonceptivas combinadas de estrógeno, progestágeno, y esto lo conocemos como método de Yuspe. Píldoras con el acetato de ulipristal con una dosis única de 30 miligramos. Debemos remarcar que el ulipristal actualmente no lo disponíamos nosotros para la anticoncepción de emergencia, ya que se utilizaba para el tratamiento de los miomas, pero ha salido del mercado por la afectación hepática que producía. Y también debemos saber que si yo, posterior a un coito sin protección, introduzco un dispositivo intrauterino de cobre, puedo utilizarlo como un método antiimplantatorio. A diferencia de estas píldoras que me están inhibiendo la ovulación, esto lo que va a hacer es evitar que el embrión pueda implantarse. Y en este caso, sí hablamos de producir como un microaborto o un aborto precoz, porque evitamos que se implante. No es el mecanismo de acción que tiene el DIU cuando ya se encuentra colocado, que sí ejerce un efecto anticonceptivo. Bien. La anticoncepción de emergencia con levonorgestrel. La vamos a utilizar en dosis única o un comprimido cada 12 horas de levonorgestrel. Tenemos que completar el 1.5 miligramos de levonorgestrel para obtener este efecto. ¿Cómo va a actuar el levonorgestrel? Como cualquier progestágeno, ¿sí? Va a actuar a nivel de los espermatozoides, ¿sí? Impidiendo la motilidad de las trompas y el ascenso, pero esto es más difícil de regular, salvo que lo tome prácticamente en forma inmediata al evento. Pero sí va a actuar a nivel del proceso ovulatorio
impidiendo la ovulación, y a nivel del endometrio, ¿sí? Alterando su periodo del ciclo en el cual se encuentre. Puedo utilizar también píldoras combinadas, ¿sí? Donde voy a tener que usar etinilestradiol, 100 microgramos, ¿sí? Más 0,5 de levonorgestrel cada 12 horas. Este método de Yuspe es menos tolerado que la anticoncepción de emergencia por levonorgestrel, ¿sí? Dado que va a producir más náuseas y vómitos. Entonces, el levonorgestrel también puede producirlo, pero es muy raro que la paciente refiera gran intolerancia, ¿sí? No tenemos que asociarlo a ningún otro medicamento, ¿sí? En el caso que a posteriori presenten náusea y vómitos, le podremos dar algún antiemético. Si no, no hay problema. Voy a volver para atrás porque esta presentación... ¿Acá ustedes están viendo la presentación? Sí, doctor. Sí, bien. No, porque ayer no lo veían en pantalla completa. Bueno, acá tenemos en qué casos vamos a utilizar anticoncepción de emergencia. Cuando la paciente no estaba utilizando ningún método anticonceptivo y no quiere embarazarse y ha tenido una relación sexual. En el caso de una agresión sexual y que la paciente no esté protegida, o cuando ha fallado el método anticonceptivo por un uso inadecuado o incorrecto. Entonces, si nosotros tenemos una paciente que toma anticonceptivos orales, ¿sí? Y se los olvida de tomar, cuando ha pasado el periodo en el cual la protección del anticonceptivo combinado se ha perdido, podemos adosar una anticoncepción de emergencia, ¿sí? Esto lo podemos utilizar tanto para las formas orales o las inyectables, en el caso de que exista un retraso, ¿sí? Superior, ¿sí? A las 2 o 3 semanas que correspondía colocarlo. Lo mismo pasa con los otros métodos que mencionamos ayer, por ejemplo, los métodos de barrera, la rotura del profiláctico, o que se salga antes de tiempo o se corra el diafragma, ¿sí? O si usa jaleas u óvulos espermicidas que no hayan tenido una disolución completa, entonces podemos utilizar anticoncepción de emergencia. Bien, ¿cuál es el mecanismo? Ya lo habíamos mencionado, pero este va a depender del momento del ciclo en el que se encuentre. Sabemos que la alta dosis de progestágeno que estamos dando me va a inhibir o retrasar la ovulación, que va a interferir en el transporte del óvulo y del espermatozoide, y por ende, para que estos sean fertilizados, ¿sí?
Y a nivel del endometrio también va a ejercer el efecto modificatorio, pero dice que no hay evidencia suficiente que demuestre que impidan la implantación. Con respecto a los porcentajes de efectividad, vemos que es un mayor índice de efectividad el método solo del levonorgestrel, con un mayor porcentaje de tolerancia, ¿sí?, respecto al método de Yuspe por la intolerancia digestiva que les mencioné hace un rato. Bien. Cuando yo voy a dar cualquier anticonceptivo, tengo criterios de elegibilidad. ¿Se acuerdan que ayer habíamos hablado de los criterios de elegibilidad que nos daba la OMS? Para las usuarias de la anticoncepción de emergencia, no hay en general restricciones para aplicar este método. El inconveniente es el uso frecuente y repetido que las pacientes pueden hacer de este método, por lo que me va a llevar a las modificaciones en el ciclo. Pero no hay inconveniente en que se pueda dar en forma reiterada. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una paciente que consulta y dice que en los últimos 3 meses ha usado, por ejemplo, con cada relación sexual, que puede tener, en este caso, una frecuencia de semanal o de cada 10 días, de anticoncepción de emergencia? Me está hablando que esta paciente no ha recibido una buena consejería en anticoncepción. Por lo tanto, yo tengo que hacer con esta paciente una buena explicación de los distintos métodos anticonceptivos, y si vemos que está recurriendo tanto a la anticoncepción de emergencia, tendré que plantearle la posibilidad de recurrir a uno de los métodos de larga duración, ¿sí?, donde voy a tener un control anticonceptivo mucho más seguro que los otros. Pero esto va a depender de que la paciente acepte y de las distintas condiciones por las cuales está ella recurriendo tanto a la anticoncepción de emergencia. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es el índice de masa corporal. Sabemos que en las pacientes obesas, si bien no le vamos a negar ningún método anticonceptivo, sabemos que la efectividad puede verse reducida. Cuando ustedes leen, por ejemplo, para los implantes subdérmicos, dice que pacientes mayores a 90 kilos, ¿sí?, se reduce, o sea, no estaría indicado colocarlo porque se reduce la efectividad del método. Por lo tanto, después hay otras publicaciones que esto no lo aseveran tan certeramente, pero son cosas que le tenemos que explicar a las pacientes. Bien, aparte de la vía oral, como es la anticoncepción de emergencia y los anticonceptivos orales combinados, tenemos
anticonceptivos que podemos aplicar por otras vías. Una de las vías va a ser la transdérmica y la otra vía va a ser la vía vaginal. La vía transdérmica me va a dar algunas ventajas respecto a la vía oral. ¿Cuáles serían estas? La vía transdérmica son parches que se van a colocar. Y voy a colocar un parche por semana. O sea que acá me da una ventaja que es la colocación semanal. Por lo tanto, tengo menos posibilidad que la paciente se olvide. ¿Qué otra cosa sería necesaria para marcarle a la paciente? Este parche que se coloca tiene que ser sacado a la semana, ¿sí? Y ser reemplazado por otro. La vía transdérmica tiene también la ventaja que la absorción se hace directamente por vía sanguínea y evita la absorción a nivel gástrico y por lo tanto evita el circuito enterohepático, ¿sí? O sea que pasa directamente a sangre y me da una concentración a nivel plasmático mucho más estable. Estos son los parches. En el mercado tenemos una sola marca comercial y donde se les va a indicar colocarlo. Lejos de la zona mamaria y de la zona genital. Lo vamos a indicar que lo pongan en la región glútea. También lo pueden poner en el abdomen, ¿sí? En la región del omóplato o en el antebrazo. Todas estas regiones, fíjense, no tienen gran cantidad de flexión, ¿sí? De esa manera vamos a estar evitando que el parche pueda despegarse con mayor facilidad. Es un parche así de este color, de color rosado, ¿sí? O sea que en verano le tendré, si la paciente no quiere mostrarlo, lo tendrá que poner más que nada en la región glútea o en esta zona del abdomen bajo. Cuando yo voy a indicar un parche, por ejemplo, hoy es el primer día de menstruación, inicia con el primer parche, ¿sí? Hoy es día miércoles, lo va a dejar 7 días, o sea, lo va a tener colocado hasta el próximo miércoles. Retira este parche y vuelve a colocar otro en una zona distinta, ¿sí? A la que lo tenía colocado. O sea, si lo tengo en la nalga derecha, bueno, la pasaré a la izquierda, ¿sí? Y el próximo parche irá al omóplato, ¿sí? Voy haciendo una rotación para evitar volverlo a colocar en el mismo sitio recién al mes del parche donde estuvo colocado. ¿Cuál es la composición química de este parche? Tiene estrógenos, ¿sí? Y el estrógeno que está utilizando es el etinilestradiol en 20 microgramos. Y el progestágeno que tiene es la norelgestromina
en una concentración de 150 miligramos. Entonces, el parche es de aplicación semanal, 3 semanas de uso, 1 semana de descanso. Y acá tienen el ciclo. Si coloco el lunes, siempre coloca el lunes, lo remueve, tiene 1 semana de descanso y al cuarto lunes ya comienza con una nueva caja. ¿Qué pasa si el parche se despega? Se puede despegar en forma parcial o total. Es muy baja el porcentaje en el cual se despega, pero puede suceder. Esto le tenemos que advertir a la usuaria que se retire ese parche y coloque uno nuevo, ¿sí? Y que este parche lo vuelve a renovar en el periodo que corresponde. O sea, se colocó un lunes, se le despegó un jueves, vuelve a colocar el parche el jueves, pero el lunes lo saca. No no continúa con ese parche a 7 días más, sino lo remueve el día que correspondía. Bien, esto es lo que les comenté. Y avanzamos con esto. Bueno, acá, por ejemplo, actitud ante el olvido o el cambio de parche. Ya sabemos esto que cuando se olvidan, están haciendo el recambio, se olvidan entre un parche y otro por más de 2 días, se perdió el efecto anticonceptivo, ¿sí? Entonces yo tengo que empezar un nuevo ciclo con parches. Doctor, Sí. en la semana que tienen que hacer de descanso, ¿tienen que usar algún otro método de protección? No es necesario. En la semana de descanso continúa el efecto anticonceptivo, al igual que cuando consumen anticonceptivos orales, ¿sí? Bien, gracias. Bueno, ¿qué pasa si la mujer dice, mire doctor, yo me voy de vacaciones y no quiero menstruar? Vamos a retrasar la aparición de la menstruación. ¿Qué hacemos? Empieza una nueva caja y la continúa, por ejemplo, si le empezó el lunes, todos los lunes continúa con la misma caja, o sea, termina una caja, al tercer parche, cuando tiene que sacarlo, no entra en la semana de descanso y continúa con otro parche. Bien, vamos a la vía transvaginal. Esto hará unos 5 años que apareció en el mercado y lo que tenemos es el anillo vaginal. Se absorbe a través de las mucosas. La mujer es la que tiene que aprender a colocarlo y a retirarlo. En algunos lugares, algunos países, es más aceptado que en otros, ¿sí? Cuando vamos a utilizar la vía transvaginal comparado con los anticonceptivos orales, el anillo vaginal es más caro que las pastillas. Bien. La vía transvaginal yo la puedo utilizar al igual que otros métodos de posterior a un aborto, ya sea espontáneo o provocado, pero no que sea un aborto que no esté infectado.
Y también lo podemos indicar, esta vía, después de la anticoncepción de emergencia, ¿sí? Lo damos y que continúe con este método. Aquí tenemos las características que va a tener el anillo. Es un anillo que va a tener la concentración de hormonas distribuido dentro de él, ¿sí? Y la droga que utiliza es el etinilestradiol, igual que los parches, y va a utilizar como progestágeno el etonorgestrel. ¿Sí? Es un anillo flexible, fíjense cómo se puede tomar entre el dedo índice y pulgar para introducirlo en la vagina. Una vez que se introduce en la vagina, este va a quedar abierto, ¿sí? Como un anillo, generalmente va a quedar insertado como lo hacía el diafragma, ¿sí? Retenido por el subpubis, ¿sí? Atrás hacia el fondo de saco de Douglas. O sea, sería el fondo de saco posterior de la vagina. ¿Cómo voy a indicar yo el anillo? La paciente tiene la menstruación, entonces yo le digo que desde el primer día, entre el primero y el quinto día, inicia con la colocación del anillo. Lo deja puesto 3 semanas y tiene que retirarlo en la 4ª semana, que es donde hace el descanso, y en general acá es donde se produce el sangrado. ¿Sí? Y luego reinicia, después de esos 7 días, un nuevo ciclo. ¿Sí? Hay distintas marcas comerciales y acá tenemos cómo la paciente lo puede colocar y yo, como médico, le enseño a colocárselo. ¿Sí? Puede ser que la paciente lo quiera realizar acostada, en cuclillas, ¿sí? Con un pie más elevado, acá lo marca en un escalón, en general se hace sobre el asiento de un banco o de una silla. Esto es la forma en la cual a la paciente le resulte más cómodo. Toma el anillo, lo presiona entre el dedo índice y pulgar y lo introduce profundamente en la vagina, ¿sí? Y luego esto va a quedar alojado entre el fondo de saco posterior y el subpubis. No produce ningún inconveniente ni molestias porque este anillo es un anillo muy fino. Fíjense que el espesor que tiene es de 4 milímetros, es nada. El diámetro, ¿sí? Es de unos 5 centímetros, pero se adapta perfectamente a la vagina. Y la ventaja que tiene es que es raro que tenga una expulsión espontánea. Y las parejas no han referido que sientan el anillo, ni que el mismo sea expulsado durante la relación sexual. De igual manera, este anillo la paciente lo puede retirar cuando va a tener una relación sexual. No hay inconveniente. Si ella se lo sabe colocar, lo puede retirar, introduce el dedo en vagina, lo retira y lo tiene que dejar afuera, pero por un periodo no mayor a 2 horas. ¿Sí?
para que no se pierda la eficacia anticonceptiva en la absorción que tenemos permanente del anticonceptivo. ¿Mm? O sea, la paciente mantiene la relación sin el anillo, luego lo coloca y seguimos sin ningún problema. Bueno, ¿qué es lo que refieren las pacientes? Porque muchas no lo quieren utilizar. Requiere manipulación genital. Bueno, ¿cuántas veces? Es una vez al mes. Para colocarlo, una vez para retirarlo. El costo, ya se los mencioné recién, más caro. Los fracasos del tratamiento no son tan frecuentes la caída, pero sí, al igual que los otros métodos, puede presentar spotting, ¿sí? Y efectos secundarios, puede presentar cefalea, malestar, como puede darlo los otros anticonceptivos, pero también por acción a nivel local podemos tener un aumento del flujo con prurito vulvovaginal. No es frecuente que esto suceda. Cuando la paciente lo va a colocar, a retirar, fíjense cómo con el dedo índice engancha el anillo y lo retira sin inconveniente. Ustedes pueden decir, bueno, pero si se retira tan fácilmente con la relación sexual, no se saca, no se sale, no. El pene no es una caña de pescar que lo va a enganchar al anillo, ¿sí? En tal caso, podrá actuar quizá empujando un poco más el anillo. ¿Puede suceder que se salga durante la relación sexual? Sí, puede, pero no es lo habitual. Muy bien. Esto es, al igual que en los transdérmicos, la absorción del anticonceptivo evita el paso hepático, ¿sí? Y por lo tanto voy a tener menor impacto a nivel metabólico. Bien, esto ya se los expliqué recién, o sea, no tiene sentido repetirlo. Con respecto a la eficacia, ¿se acuerdan que al principio de la clase habíamos hablado de una eficacia teórica y de la eficacia de uso, eficacia práctica? Cuando comparamos distintos métodos, vemos que la eficacia teórica es similar para todos, pero cuando vamos a la eficacia de uso, fíjense que también se va a mantener prácticamente en valores similares para los distintos métodos, ¿sí? Quizá tanto en el parche como en el anillo, la eficacia de uso se pueda ver un poco más alterada en los anticonceptivos orales por los olvidos que pueden tener la paciente. Pero en los estudios comparativos prácticamente todos son similares. Bien, de esta manera entonces hemos concluido con los anticonceptivos de corta duración. Entonces, haciendo un resumen de esto, vamos a tener métodos que se pueden utilizar en forma natural, métodos químicos o de barrera y los métodos hormonales.
Dentro de los métodos de barrera, yo podré utilizar uno o más métodos en forma conjunta para aumentar la efectividad. Y dentro de los métodos hormonales, voy a tener métodos con progestágenos solos, y estos podrán ser en forma oral, inyectable, y dentro de los orales voy a tener la anticoncepción de emergencia, que va a estar dada por progestágeno solo. Dentro de la anticoncepción hormonal combinada, voy a tener métodos orales con distintas pautas, ¿sí? O sea que voy a tener presentaciones que vienen de 21 días con comprimidos activos con 7 de descanso. Otra podrá ser 24 días con 4 de descanso, o podré utilizar un ciclo extendido. Cuando utilizo anticonceptivos hormonales combinados inyectables, la aplicación va a ser en forma mensual. Una cosa que me olvidé de mencionar del inyectable combinado es que yo aplico hoy la dosis, que tiene que ser colocada la primera dosis entre el primero y el quinto día de menstruación, y le tengo que explicar a la paciente que va a tener un descamado a los 20 días, ¿sí? Pero que ese descamado no implica que ella se tenga que volver a colocar la inyección, ¿sí? La inyección la coloca a los 30 días de la primera inyección. O sea, como regla práctica es, si se la coloca mañana, que es 1 de abril, todos los primeros de cada mes se va a estar colocando el nuevo anticonceptivo, ¿sí? Pero en la primera aplicación, su sangrado va a ser dentro de los 20 días. Bien. Con respecto a los anticonceptivos combinados, aparte de la vía oral, también teníamos combinados que podían ser por vía transdérmica o por vía vaginal. Y todo esto corresponde a los anticonceptivos de corta duración. Ahora vamos a ir a los anticonceptivos de larga duración, y acá los dividimos en dos grupos. El dispositivo intrauterino, ¿sí?, que son los dispositivos intrauterinos de cobre, y los dispositivos intrauterinos con hormonas, ¿sí? Y luego tenemos los implantes. Bien, ahora vamos a hablar del implante subdérmico. Las pacientes, cuando concurren a la consulta, le van a decir que vienen a colocarse el chip. Así lo refiere. Bien, ¿qué es el implante subdérmico? Es un pequeño cilindro de vinilo que tendrá 4 centímetros, ¿sí?, por 2 milímetros, es muy finito. Tiene etonorgestrel, que es el progestágeno. ¿Se acuerdan que el etonorgestrel también se utilizaba en el anillo vaginal? Este
implante me va a dar una liberación de 60 microgramos de levonorgestrel durante los primeros 3 meses y luego 30 microgramos. ¿Cuánto dura el efecto anticonceptivo del implante subdérmico? 3 años. A los 3 años lo tengo que renovar. ¿Sí? De igual manera, su efecto anticonceptivo puede prolongarse 1 año más. O sea, la duración total es de 4 años. Se recomienda retirarlo al 3er año. ¿Dónde voy a insertar el implante subdérmico? En la cara interna del brazo. Si la paciente es derecha, lo voy a colocar en el brazo izquierdo. ¿Sí? ¿Cuándo lo coloco? Durante los primeros 5 días desde el inicio de la menstruación. La eficacia es alta, al igual que los otros anticonceptivos. ¿Cuál sería la complicación que refieren con mayor frecuencia? El sangrado, ¿sí? Este sangrado podrá ser de tipo spotting o podrá tener un sangrado más abundante, ¿sí? Y muchas veces requiere que yo la tenga que suplementar con hormonas por vía oral, ¿sí? Por un tiempo hasta regular ese sangrado y luego poder ir reduciéndola para que continúe solo con el implante. Bien. Ya dije dónde se insertaba. ¿Alguna duda respecto de esto? Una vez que yo coloqué el implante, ¿sí? Eso se viene con un aparato, un aplicador que es especial, que hace directamente penetra como una aguja, ¿sí? Y luego al retirarlo, el implante queda puesto. Para retirarlo a los 3 años, yo tengo que hacer un pequeño corte, ¿sí? En el extremo donde yo palpo que está el implante y con una pinza lo tomo y lo extraigo. Y tengo que colocar un punto. Esto, acuérdense que el implante es subdérmico, no es subcutáneo. Tiene que quedar bien por debajo de la piel. Bien. Doctor, Vamos a pasar a los dispositivos intrauterinos. Estos son los dispositivos intrauterinos hormonales o liberadores de levonorgestrel. disculpe, doctor, ¿puedo hacerle una Sí. consulta? ¿Sí? Cuando se pone de nuevo el dispositivo, ¿Qué ¿se puede poner dispositivo? ¿El DIU? el de vía intradérmica? Ah, sí. ¿Se puede, o sea, se tiene que poner en el mismo lugar o No. se puede cambiar, por ejemplo, no solamente en esa partecita de interna del No, brazo, sino que se mueve? solo en la cara interna del brazo, Bien, en no el en la mismo lugar. pierna. Al menos no hay publicaciones que digan de que se utilice en otra zona. No, me refiero a que si se puede llegar a correr un poquito más de donde estaba el anterior o se puede usar el mismo lugar. Usted en general no hace reemplazo y vuelve a colocar otro. Ah, bien. Bien. Perfecto. Bien. Doctor, yo tengo otra. Entonces, ahora vamos a pasar a los
dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel, ¿sí? Tenemos dos formas actualmente de presentación. Uno es el DIU normal en su tamaño y hay otro que es el mini, que lo vamos a utilizar en aquellas pacientes que no han tenido hijos, ¿sí? La duración es el nombre comercial, se los doy porque hay uno solo hasta el momento, se llama Mirena. Y la forma mini, el nombre comercial es Blue City. El Mirena dura 5 años, mientras que el Blue City dura 3 años. Tiene levonorgestrel y me va a dar una liberación diaria de 6 a 14 microgramos de levonorgestrel. Cuando coloco el dispositivo intrauterino, y esto es válido también para los dispositivos de cobre, generalmente se coloca durante el periodo menstrual. ¿Por qué? Para tener la facilidad de que esté dilatado el orificio cervical interno y de esta manera el procedimiento va a resultar más fácil y menos doloroso para la paciente. También lo podemos colocar en el posparto, ¿sí? O sea, sería a las 6 semanas de puerperio con una recuperación del tamaño uterino normal, lo podemos colocar. Y también en una paciente que ha realizado un aborto, que no sea complicado este aborto, se puede colocar inmediatamente después del procedimiento. También se puede colocar en el posparto inmediato, los digo. O en la poscesárea, en el cual por ahí se lo puede dejar fijado al útero. En realidad, en mi experiencia personal, nunca lo he colocado yo en el la poscesárea o el posparto inmediato. Siempre las colocaciones que yo en lo personal he usado es durante el periodo menstrual. ¿Hay alguna diferencia en la colocación entre el DIU de cobre y el de levonorgestrel? Bueno, hay mayor dificultad en aplicar el DIU de levonorgestrel porque es un poco más grande y en la forma que viene con este aplicador puede ser que la aplicación sea un poco más engorrosa. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? Quiero ver si esto lo tengo acá. No. Por el cual va a actuar este DIU de levonorgestrel. Bien, ¿cómo lo hace? Mediante la liberación continua va a tener una acción a nivel endometral llevando a la atrofia del endometrio. También me altera el moco cervical y también va a alterar la motilidad tubaria. Uno de los efectos que tengo con el DIU de levonorgestrel es que la paciente va a tener sangrados uterinos escasos, ¿sí? O puede entrar en amenorrea. O sea que en aquellas pacientes que tienen sangrados uterinos abundantes,
yo puedo utilizar esto como método anticonceptivo cuando he descartado otra causa de tipo orgánica. Bien, ¿qué efectos adversos pueden referir las pacientes con el DIU de levonorgestrel? Que lo puedan expulsar espontáneamente. ¿Sí? Esto pasa, es un efecto que lo comparte con el DIU de cobre. Puede tener aumento en el sangrado. No es lo más frecuente. Lo habitual es que la paciente tenga una hipomenorrea o lleve a la menorrea. Puede ser que el DIU, una vez colocado, ustedes ven que este es el dispositivo que queda en el útero y estos hilos son los que yo voy a observar a través de la especuloscopía que van a estar en vagina. Bueno, puede ser que yo cuando lo coloqué corté muy cortito los hilos y el dispositivo al migrar un poco hacia arriba se lo lleve. Y yo no vea los hilos del DIU. O puede ser que estos hilos, que son hilos de nylon, se corten, se hayan cortado solo y no quede una forma para identificarlo. Otra complicación es que pueda perforar el miometrio y pueda migrar hacia la cavidad endometrial. ¿Sí? Y otra de las cosas que se ha visto es que puede aumentar la frecuencia de infección por actinomices. Esto no. Bueno, cuando yo no voy a indicar tanto el implante como el DIU de levonorgestrel. Cuando tengo un cáncer hormonodependiente. Cuando tenga antecedentes de tromboembolismo actual. Cuando la paciente pueda estar embarazada. O sea, siempre que voy a utilizar un método, descarto embarazo. Cuando haya antecedentes de insuficiencia hepática o cuando tenga un sangrado uterino anormal, de causa que todavía no he podido determinar. Las ventajas que tengo con los anticonceptivos hormonales implantables es la efectividad, la protección a largo plazo, 3 años para el implante, 5 años para el DIU. Son efectivos las 24 horas del día, los 365 días, y esto pasa por 5 años. Lo puedo colocar posterior al parto, esto fundamentalmente para los implantes, ¿sí? No para el DIU. Cuando yo los retiro, la fertilidad regresa rápidamente, ¿sí? Y en el caso del implante, yo tengo que usar anestésico local, no así en el DIU. ¿Qué desventajas tengo? Puedo tener alteración en el patrón de sangrado y los síntomas que me puede dar, ¿sí? Los progestágenos, cefalea, mareo, nerviosismo. Pueden las pacientes referir alteración en la libido, algunas refieren cambios en la piel con aumento de la seborrea y el acné. Y lo que tenemos que advertirle a las pacientes que
ni el implante ni el DIU me van a proteger contra las infecciones de transmisión sexual. Bien. Acá tenemos un comparativo de los parches, los implantes y el DIU. Y ahora acá ven ustedes una comparación del DIU hormonal, que es el que les he hablado recién, y los DIU de cobre. La diferencia no está en la forma. Fíjense que acá tenemos uno hormonal en forma de T y acá tenemos uno de cobre. La diferencia, y estos tienen una barra transversal y una barra horizontal. La carga hormonal la lleva en la barra vertical. Acá la barra de cobre va en la barra vertical y tenemos cobre macizo en la barra horizontal. En esta forma de DIU, la carga siempre va a estar en la vertical. ¿Cuánto es la carga de cobre que vamos a tener para que sea efectiva y dure entre 5 y 10 años? Se utiliza un DIU de cobre de 380. ¿Mm? ¿Cuánto dura? Lo que les dije recién. 5 años a 10 años. ¿Mm? Normalmente lo renovamos en ese periodo de tiempo. La Organización Mundial de la Salud dice que puede tener una duración máxima de 10 años. ¿Cómo va a actuar el DIU de cobre? Vamos a tener que va a actuar la liberación de estos iones de cobre alterando la motilidad espermática. A su vez, también van a actuar alterando la motilidad tubaria y ejercen un efecto a nivel de los espermatozoides, produciendo la decapitación de los mismos. Por lo tanto, tienen un efecto anticonceptivo. Diferente es cuando yo lo coloco como posterior a una agresión sexual, donde lo único que voy a hacer es impedir el efecto antiimplantatorio, ¿sí? Por la presencia de un cuerpo extraño. En principio, o sea, cuando se inició con los DIU intrauterinos, estos eran DIU inertes, ¿sí? Solo de plástico, que colocados en la cavidad actuaban por un mecanismo antiimplantatorio. El efecto anticonceptivo va a estar dado por la presencia de cobre. En el caso de los de levonorgestrel, vamos a tener que las modificaciones se van a producir a nivel endometrial de la trompa y del moco cervical, ¿sí? Estos lo ejercen a través de la motilidad de los espermatozoides y de la migración a través de las trompas. Bien. ¿Qué recomendación le tengo que dar yo a la mujer o investigar a la mujer que le voy a poner un DIU de cobre? Le tengo que preguntar cuál es el ritmo menstrual y la cantidad. Las mujeres que menstruan entre 5 y 7 días y les dicen que cambian alrededor de 5 paños diarios,
sería una contraindicación ponerle, porque sabemos que la presencia de este DIU en cavidad uterina me va a aumentar la cantidad de sangrado y los días de sangrado. La complicación que puedo tener es similar a la del DIU hormonal y puede ser la expulsión o la migración. También los gérmenes pueden ascender siguiendo la vía ascendente y puede darme una infección. Las guías actualmente dicen que en el caso de una enfermedad inflamatoria pélvica en una paciente con DIU, este no tendría que ser retirado. Uno tendrá que valorar acá, según los criterios clínicos y la evolución, si dejamos el DIU o lo retiramos. Actualmente, la indicación de cualquier DIU estaría indicado tanto para pacientes nuligestas como multigestas, ¿sí? Solamente que en las nuligestas tendremos que utilizar los DIU de pequeño tamaño, ¿sí? Y reservar los de mayor tamaño para las multíparas. Bien. Y aquí terminaríamos con los métodos de larga duración, ¿sí? Implantables. Ahora pasaríamos a un método de larga duración definitivo y quirúrgico. Y acá vamos a tener que va a ser esto tanto para el hombre como para la mujer. En el hombre van a hacer la vasectomía, o sea, se ligan los conductos deferentes, impidiendo la migración de los espermatozoides. Esta es una cirugía que se realiza en forma ambulatoria. Después de realizada la vasectomía, hay que esperar 90 días. Se realiza un nuevo espermograma y se controla que en este espermograma ya no haya espermatozoides. O sea que durante ese lapso de 90 días, el hombre lo mismo va a tener que cuidarse con profiláctico o la mujer continuar con el método anticonceptivo que tenía, porque la fertilidad se pierde una vez que ha sido constatada por el espermograma posterior a los 90 días. Esta es una cirugía que se realiza en forma ambulatoria sin mayor inconveniente, podrá requerir el reposo de 1 o 2 días, ¿sí? Y no hay otro problema. Si el hombre quiere retomar a la fertilidad o habría que hacer la cirugía reparativa del conducto, pero en general esto no se hace, sino que se recurre a la punción del testículo para extraer espermatozoides y se recurre a la inseminación artificial. Bien, ahora pasamos a los métodos quirúrgicos en la mujer. El método probado y utilizado es la ligadura de trompas o tripsia tubaria, ¿sí? Ustedes ven acá que la trompa se va a ligar, ¿sí? En el tercio proximal al útero, y como en la génesis del cáncer de ovario, de los epiteliales, como les dije, se dice que se inicia en la trompa. Actualmente en una mujer que vamos a hacer una tripsia tubaria, se recomienda también resecar el tercio distal de la trompa, ¿sí? Acá tengo yo útero, ovarios,
y las trompas de falopio con la ampolla. Entonces, yo la ligadura de trompas la realizo en este sector, en el sector proximal, y puedo ligarlas solamente, ¿sí? O las puedo ligar de esta forma, puedo ligar en esta zona, ligar en esta otra y cortar, como aparece en este esquema, o puedo directamente poner un clip de plástico en cada lado y obstruyo directamente el paso. O también puedo cauterizar, ¿sí?, mediante una electrocoagulación, la trompa de esta en forma bilateral. De esta manera no voy a tener paso de los espermatozoides hacia la cavidad abdominal y no pueden los óvulos que han migrado a través de la trompa tener contacto con los espermatozoides, ¿sí? Cuando se recurre a este método quirúrgico definitivo, le tendremos que explicar a la mujer que va a ser muy difícil luego hacer una cirugía reparadora de las trompas y que si ella en algún momento de la vida desea un embarazo, tendrá que recurrir a la fertilización asistida. Muy bien. De esta manera hemos terminado la clase teórica de anticoncepción. ¿Qué dudas tienen al respecto? Los escucho, se durmieron. Se durmieron, se cansaron y se fueron. Doctor, No, acá estamos. yo tengo una duda respecto a los anticonceptivos inyectables combinados. Perdón, los Sí. inyectables no, el chip. Por ejemplo, ante El un chip. golpe. No, usted no me diga el No, no, chip. Usted el me chip diga, hábleme que de usted dijo implante que- subdérmico. Sí, bueno, el implante subdérmico cilíndrico que se inserta en la cara interna del brazo. Bueno, No, eso ese ya no es mismo. necesario. Usted se tiene que manejar cuando se dirige a otro colega con términos médicos, ¿sí? Por eso, usted diga implante subdérmico, con eso está suficiente. Bien. Bueno, respecto al implante subdérmico, le quería consultar, por ejemplo, ante un golpe o lo que sea, ¿eso tiene riesgo a correrse o lo que sea? No, O, eso es una varilla de vinilo, 2 milímetros tiene de espesor por unos 4 o 5 de largo. No hay ningún problema. Bien, perfecto, esa era la duda. Doctor, y con respecto a este método, ¿se corre algún riesgo si pasan los 3 o 4 años de que la paciente lo tiene colocado, como infecciones o algo así? No. Acuérdese que esto es un dispositivo que está implantado. Después de los 4 años perdió el efecto anticonceptivo. Doctor, en caso del implante subdérmico, según recuerdo cuando cursé con la doctora Casteller, nos dijo que había a veces algunos problemas de que había un poco de fibrosis al sacar el implante. Por eso hay que colocarlo bien, en forma subdérmica. Ayer, por ejemplo, vi una paciente que se lo han puesto subcutáneo y yo diría que por ahí puede quedar hasta adherido al músculo, ¿sí? Pero eso varía en la forma de colocación del implante. Será un poco más laboriosa la extracción en esos casos. Pero la extracción, ¿cómo la hace? Usted hace un pequeño corte, ¿sí? Lo tiene que tomar con una pinza y traccionar.
Podrá tener un poquito más de dolor o no, pero en general sale. Puede haber fibrosis, sí, pero no es lo habitual. Y otra duda, doctor. Doctor, Después de los 3 años que la paciente tiene colocado el dispositivo, ¿tiene que cambiar de método? ¿No se puede volver a colocar, digamos, otro? Puede volver a colocarlo, sí. Ah, bien. Gracias. Lo que pasa es que el implante, cuando se empezó a colocar en el país, se indicó en las pacientes adolescentes que ya habían tenido hijos y que tenían de 15 a 19 años. Así surgió la primera indicación en el país. Y después se fue ampliando. Entonces lo puede utilizar cualquier paciente. ¿Mm? doctor, Doctor, yo le quería preguntar una cosa. Sí, lo escucho. Ok, está bien. Le quería preguntar sobre el anillo vaginal. Sí. Dijo que el que se comercializa acá es el Nuva Ring. ¿Es el único No, que hay? Porque en el... no. Dije que yo le puedo haber mostrado una foto del Nuvaring. Esa es una marca comercial, Nuvaring. Pero hay otras marcas comerciales también, ¿eh? Ah, ok. Mi El pregunta era Nuvaring, porque... no me recuerdo de qué laboratorio es, me parece que es de Schering. Pero también hay un anillo que es de Lea, hay otro que era de Bagó, que lo vendió, es de Farmadorf. Hay 3 o 4 anillos en existencia. Bien, perfecto. Mi pregunta era principalmente porque acá en el libro menciona que hay algunos que pueden dejarse en la vagina entre 3 y 6 meses. Y quería saber si esos estaban acá o se usa el No. ciclo A ver, semanal. léame, ¿qué libro es? En el Testa. Testa, a ver, ¿le tiene ahí a mano? Léame lo que dice en el contexto. Dice, los anillos que solo liberan gestágeno pueden ser utilizados en lactancia. Algunos de estos anillos pueden dejarse en la vagina entre 3 y 6 meses, día y noche. Principales efectos adversos, trastorno del sangrado. Y después habla del Nuvaring. Que la concentración no varía porque usted lo puede dejar, pero esos son los anillos que tienen solo gestágeno, no hay disponible acá, los de Perfecto. gestágeno solo. Acá el anillo que tenemos es de estrógeno, progestágeno. De Bien, igual perfecto. manera, si usted quiere hacer un ciclo extendido, como lo hace con los anticonceptivos, lo puede hacer, ¿eh? Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, doctor, con respecto a los anticonceptivos orales, le quería preguntar qué medicamento, si se lo consume conjuntamente con los anticonceptivos, disminuiría su eficacia digamos, de protección. Sí. Acuérdense que los orales combinados se absorben por el circuito enterohepático. ¿Sí? Entonces pasan hacen la síntesis a través de la vía de la citocromo P450. Entonces, todo aquello que me vaya a afectar el metabolismo de esta vía me va a disminuir la acción anticonceptiva. Entonces, toda paciente que toma anticonvulsivantes, no voy a dar anticonceptivos orales. ¿Sí? Los pacientes porque voy a tener disminuida la absorción. Cuando los pacientes toman antibióticos, ¿sí?
pueden tener alteración en la absorción. Por lo tanto, se recomienda, si bien no me inhiben el metabolismo, pero sí puede estar alterada la absorción. Por lo tanto, le tengo que recomendar que sume la protección con profiláctico mientras está con el tratamiento antibiótico. Los que reciben tratamiento con rifampicina no pueden consumir porque está alterada la absorción. Si la paciente está consumiendo anticonceptivos orales y tiene una gastroenteritis, o sea, náuseas y vómitos y diarrea, tenemos que aconsejarle que use otro método alternativo mientras esté con estos síntomas. Si la paciente toma anticonceptivo oral y tiene vómitos dentro de los 30 minutos de la ingesta, le tengo que decir que tome otro anticonceptivo, ¿sí? Porque no alcanzó a absorberse. Después de los 30 minutos ya ha pasado y ya va a tener absorción. Creo que con eso le contesté, ¿cierto? Sí, doctor, gracias. Bien. ¿Ninguna duda? Bueno, si no hay dudas, vamos a parar acá un ratito. Son 10 menos 10. Nos encontramos 10 y 10. Vamos a resolver un caso clínico de anticoncepción. Y si había alguna duda del trabajo práctico que dijeron ayer, lo podemos resolver ahora, o cualquier duda que tengan de los temas que hemos tocado a la fecha. ¿Sí? Muy bien. Descansamos un ratito hasta las 10 y 10 y nos volvemos a encontrar.